Hola querida iglesia, hoy día vamos a hablar o recordar un tema trascendental y fundamental para nosotros como cristianos, y es la importancia de la palabra de Dios en nuestra vida diaria y en nuestro crecimiento. Vamos a leer 1 de Pedro capítulo 2 versículos del 1 al 3. Dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Pedro está hablando acerca de desear la palabra de Dios. Y es interesante que Pedro no dice estudien o escudriñen la palabra de Dios, o háganse un plan de lectura de la Biblia, o hagan su devocional todos los días, cosas que son buenas y que debemos hacerlas, pero Pedro está enfocando en otra cosa. Pedro está enfocando en el corazón. Pedro está diciendo en los deseos. Él dice: ustedes deseen la palabra de Dios. ¿De qué manera? Así como un niño, un recién nacido, desea la leche materna o la leche, su alimento diario. Y pensemos un momento en los recién nacidos, cómo es que ellos desean y anhelan esa leche, hasta el punto que ellos lloran y no van a parar de llorar hasta que les den la leche. Y uno puede hacer cualquier otra cosa, abrigarlos, desabrigarlos, hacerles gracias, pero solamente van a ser satisfechos con su leche, porque eso es lo que ellos necesitan para crecer. Por lo tanto, lo que Pedro está diciendo es tremendamente importante. Y quizás es un tema durante este tiempo o siempre. A lo mejor te cuesta leer la Biblia todos los días y ser constante en eso. Pedro dice: el problema no está en las estrategias que ocupas para leer la Biblia o los tipos de devocionales que haces, sino que está en tu corazón, en qué tanto deseas o no la palabra de Dios. Y como es la palabra de Dios, esto está totalmente relacionado con quién es Dios para nosotros, qué tanto deseamos conocerlo, saber más de Él y que Él transforme nuestras vidas. Por otro lado, Pedro mismo en el primer versículo dice: desechad pues, y menciona varias cosas que son pecados. Y hay un contraste, hay una oposición entre el pecado y el deseo el deseo de la palabra de Dios. Por lo tanto, él dice: desechen el pecado y deseen la palabra de Dios. El pecado nos lleva a no desear la palabra de Dios. El pecado siempre nos va a alejar de este deseo y anhelo por conocer más a Dios. Por lo tanto, si también es necesario que evaluemos y digamos qué pecados hay en mi vida que me alejan de desear la palabra de Dios. No solo de leerla, sino de desearla. Recuerden, el problema siempre está en nuestro corazón. ¿Qué pecados, qué cosas estoy haciendo, qué cosas estoy deseando, qué cosas estoy pensando que hacen que yo desee más otras cosas que leer la palabra de Dios? Y por otro lado, Pedro dice: deseen esto, ¿para qué? Para que crezcan. Pedro está diciendo: ustedes, para crecer espiritualmente, para crecer en carácter, para crecer pareciéndose a Cristo, para crecer, madurar en el Evangelio espiritualmente, ustedes deben desear la palabra de Dios. Y ese deseo los va a llevar a alimentarse diariamente. ¿Tú te alimentas todos los días? Sí, hay un deseo, ¿cierto? Cuando tú tienes hambre, tú deseas comer. Y lo haces por muy poco tiempo que tengas. Todos los días tú comes, y así por muchos días. Y eso ha permitido que tú crezcas. Si tú no comes, entonces tú no creces y puedes caer en una enfermedad. Espiritualmente pasa lo mismo, dice Pedro. Este es el alimento. Y un punto importante es que esto de la leche, él no la está diciendo a los recién convertidos. Él está hablándole a toda la iglesia. Por lo tanto, si tú te convertiste hace 60 años, 50 años, 40 años, un año, 6 meses, la importancia de la palabra en tu vida es fundamental. Así que ese es el ánimo
que Pedro nos da y el ánimo que nos damos hoy día. Deseemos la leche espiritual, la palabra. Leamos la Biblia. Busquemos qué cosas están impidiendo en mi vida que yo desee esta leche espiritual, la palabra. Hagamos planes, hagamos nuestros devocionales, pongámonos las pilas, súper bien, pero siempre teniendo en mente que el problema está en nuestro corazón y que Pedro nos insta a desear la leche espiritual. Que tengan un muy buen día.